Y ya que estamos en este 2022, aparte de lo que sobresale por lejos, por encima de todo lo que ya hicimos en este canal, que son, en definitiva, los 60 años de los Rolling Stones, también recordar, porque sin duda va a pasar desapercibido, que sobre noviembre, sobre fines de 2012, no se sabía mucho. Sobre octubre, por ahí, no se sabía mucho qué pasaba con los Rolling Stones. Era el año de sus 50 años, en 2012, y no se sabía nada, no se sabía si publicaban un disco, si había un disco nuevo, si había un compilado, si iban a celebrar en vivo sus 50 años o no, teniendo en cuenta que venían de varios años sin tocar. Bueno, de eso se trata este video, de un video grandioso. No le iba a decir, es malo, pero bueno, lo tenía que acotar. Mil disculpas. Bienvenidos, César Versáis es mi nombre, Rolling Stones Records es el canal. Por acá atrás quedó el cartelín. Suscríbanse a nuestro canal Rolling Stones Records. Estoy muy agradecido por la muy buena respuesta que ha tenido desde febrero en adelante este canal, que fue el mes, sí, febrero de 2022, cuando arrancamos justamente con esta iniciativa. Vamos a hablar entonces de este GRR, que fue el compilado finalmente triple de los Stones que salió. Y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, nos enterábamos por ahí el tiempo que estaban ensayando, que hicieron un show sorpresa en París, de estos shows privados, con poca gente, en lugares pequeños y menos canciones, y que finalmente iban a celebrar con 4 conciertos sus 50 años. Iban a ser 2 en Londres y 2 en New Jersey, para luego... New Jersey, Estados Unidos, para luego agregarse un tercer show en Estados Unidos que fue en Brooklyn, en el Barclays Center. Por lo tanto, con 5 conciertos, si agregamos el privado, 6 conciertos, con eso celebraron los Stones sus 50 años. Justamente esta campera proviene de esos conciertos y me hace acordar el clima que en estos momentos tenemos en mi ciudad, Comodoro Rivadavia, en la región, que está nevando y con mucho frío, porque así estaba por aquellos días en New Jersey, 13 y 15 de diciembre de 2012, cuando tocaron finalmente en el Prudential Center de Nueva Jersey, celebrando sus 50 años. Si arrancamos por el principio, tremendo. Acá fue el show privado, justamente de los Stones. Esto fue un 25 de octubre del 2012. Hicieron Ruta 66, It's Only Rock and Roll, Shattered, When the Whip Comes Down, Champagne and Reefer, Doom and Gloom, Miss You, Tumbling Dice, Start Me Up, Midnight Rambler, Jumping Jack Flash y Brown Sugar. 12 canciones hicieron ese día. El compilado, el GRR, fue triple, así, fue triple con exactamente 50 canciones. Estas 50 canciones, así fue el formato original de esta mascota, Gregory, le decían por allí. Supuestamente es Gregory, este gorila con la lengua, GRR. Un nombre raro que llamó la atención también, que le pongan así al compilado por sus 50 años, pero tiene unas buenas perlas. El hecho que esté Camón, por ejemplo, era toda una rareza. El hecho que esté algunas otras como Highwire, que la hayan incluido en este compilado, Waiting on a Friend, Rock Soft, habitualmente no venían en compilados previos, sin embargo aquí está. Y aparte de este triple, también se conocía esta ya con caja de plástico, pero que tiene 40 canciones en vez de 50, y que también llamado GRR, o sea, con 10 canciones menos, edición como de coleccionista, esta justamente de GRR. Por aquel tiempo, aparte de los conciertos, obviamente surgió una gran cantidad de merchandising de lo que fueron esos shows, en remeras, en camperas de todo tipo, en unas de jean muy pero muy buenas. Yo creo que también marcó un antes y un después lo que fue el merchandising de esta gira, porque apareció de todo. Acá la campera esta que tenemos puesta
por acá. Y surgió absolutamente de todo. Incluso en estos shows te vendían la caja gigante de Brussels Affair, que creo que era como unos $700. Costaba por aquel tiempo. Prudential Center, así, esto te lo daban en la entrada cuando ingresabas. Y uno guarda todo, de lo que era el gorila. Bueno, más cosas de merchandising, los CDs, que ya los mostré, y vamos a mostrar otras cosas oficiales que salieron por aquella etapa. Esta cajita, que la vamos a abrir, ahí está el grrr, y mostramos acá, están los 3 CDs, los 3 CDs con las 50 canciones, algunas postales que tienen que ver con diferentes giras de los Stones, hermosas, de muy buena calidad. Ahí se cayó una, de muy buena calidad. Acá el histórica gira, la del 73 y la de Voodoo Lounge. Esta la dejamos por acá, después vamos a acomodar el que se nos cayó por ahí y el librito que también tenía fotos de merchandising, fotos de memorabilia, fotos de gira, de lo que era el disco en sí, un poco de todo. Está tapado de leopardo onda de Richards, del Bridges to Babylon, no, del Voodoo Lounge, perdón, del Voodoo Lounge Tour. Y bueno, diferentes cosas que pertenecieron a los Stones en diferentes años, programas de gira, indumentaria, discos, documentos, pasaportes, fotos, un poco de todo. Todo esto está entonces en este librín. Ahora les voy a mostrar el programa de gira. Voy a dar vuelta ahí. El programa de gira de lo que era estos shows. ¿De dónde habrán tomado las fotos, no? ¿De dónde habrán tomado las fotos? Bueno, esta era la que se conseguía en Estados Unidos. Tal vez estas fotos, algunas pudieron hacerlas en los shows previos, en los ensayos, en el show de París, para que todo sirva, en esta foto de Kid, para que todo sirva entonces para lo que fue el programa de gira, que se conseguía así y que se conseguía, que no se caiga nada, con tapa dura también, ¿sí? Acá la diferencia del tapa dura y del normal, ¿no? Este es exactamente idéntico, solo que de tapa dura. Y después estaba, aparte de estos, este que era 3D. Miren, a ver si se alcanza a ver el efecto ahí. 3D, y atrás decía 13 y 15 de diciembre, Newark, New Jersey, Prudential Center, en vivo 2012. Ahí, pero lo importante es que se note ahí está, de los 50 años. Y después, bueno, mucha piratería, pero esto que fue oficial, el Doom and Gloom, que aparte de este tema fue One More Shot, que eran los últimos 2 temas justamente del disco Grrr. La canción 49 y 50 era justamente Doom and Gloom, que salió, ya por aquel tiempo salían los vinilos de 10 pulgadas promocionando justamente todo esto, algo que se hizo constante posteriormente. Voy a seguir ahora con lo que es el material de esta caja gigante, que tiene también un poco de todo. Tiene libro, tiene también postales, tiene un simple, tiene más o menos las mismas postales que ya les mostré. Sí, son las mismas postales, pero tiene este simple, la particularidad. Este simple, en realidad es un EP de 7 pulgadas, bien firme, que tiene la Ruta 66, Cops and Robbers, You Better Move On y Mona. Una rareza que ellos hayan oficializado, por ejemplo, Cops and Robbers, con una hermosa tapa y un vinilo bien fuerte, bien poderoso. Algo similar a lo que eran esas primeras grabaciones por la que luego, con el transcurso de los años, algún que otro millonario o coleccionista pagó miles y miles de dólares por lo que eran esos acetatos originales justamente del primer tiempo de los Stones. Bueno, después me dedico a acomodar absolutamente todo. Acá está otro de los programas de gira.
lo dejo por acá, es el mismo, exactamente el mismo. Lo que quiero mostrar también es este libro gigante. Bueno, está lo que dejó la piratería, los bootleg, justamente de los shows que contaron con una gran cantidad de invitados. Con el hecho de que hayan hecho, por ejemplo, Get Off My Cloud y I Wanna Be Your Man en vivo, en estos shows, tanto en el O2, en el O2 de Arena de Londres, como justamente en el Prudential Center y también el Barclays Center, allí en Brooklyn. Hicieron The Last Time, hicieron Lady Jane, por primera vez en vivo del 67, Champagne and Reefer con Eric Clapton, estuvo en 2 canciones, It's Only Rock and Roll y Honky Tonk Woman, Bill Wyman, nada más y nada menos, esa me la perdí. Me hubiera encantado estar en Londres y no en Nueva York, pero bueno, así se dieron las cosas. La participación de Mick Taylor, sobre todo de Midnight Rambler, y un coro en vivo, que requería bastante ensayo previo en los días anteriores, un coro en vivo para You Can't Always Get What You Want. Todo eso pasó 25 y 29 de noviembre en Londres. Vamos a mirar acá, estos son 2 bootlegs justamente de esos conciertos. Obviamente participó Eric Clapton, Florence Welch, que también estuvo invitada por allí, y Jeff Beck, que estuvo en I'm Going Down, y Mary J. Blige. No sé si estará bien pronunciado, pero bueno, esos fueron los invitados justamente allí en Londres, y estos son los 2 shows bootlegs, pero muy bien hechos, que hicieron. Y se vino posteriormente el show de Berkeley, y antes de los 2 shows de claves de Estados Unidos, el 13 y el 15, estuvieron acá, en el 12 del 12 del 12, en el Madison Square Garden de Nueva York, y los Stones tocaron junto a otras grandes estrellas. Fue casi sorpresiva y sobre lo último, su participación, su inclusión en este concierto histórico, que estuvo Bruce Springsteen, que tuvo, creo que Paul McCartney, bueno, estuvo Clapton, Bon Jovi, The Who, bueno, estuvieron un montón. Los Stones hicieron You Got Me Rockin' y Jumpin' Jack Flash justamente en este concierto, y ahí sí se vinieron los del 13 y el 15 de diciembre del 2012. Tomé el último porque tal vez es el que fue el más popular, el segundo, porque tuvo, bueno, a Bruce Springsteen, porque tuvo a Lady Gaga, que hizo una respetable, está ahí nomás, versión de Gimme Shelter. Tenía a Lisa Fischer ahí atrás, Lady Gaga. No le habrá sido fácil, aunque ya era ella una estrella a nivel mundial. Estuvo Mick Taylor, no estuvo Bill Wyman, pero también participaron acá John Mayer junto a Gary Clark Jr. y los Black Keys. Hicieron Who Do You Love, hicieron Doom and Gloom, hicieron One More Shot, hicieron también The Last Time, y en definitiva, más o menos, los clásicos. Parte de lo que les quería mostrar entonces, que tiene que ver con este grr, que seguramente está opacado o quedará opacado a lo largo de este año, que se cumplan 10 años de un disco compilado, pero eso sirvió, ese álbum triple sirvió para que los Rolling Stones se presenten después de varios años de inactividad en los escenarios en 2012 con 5 o 6 conciertos, si contamos también el privado allí en París.